Las tormentas de la familia nunca han cesado, pero ¿quién hubiera pensado que un magnate que alguna vez afirmó ser poderoso y despreciaba a los pobres como el Sr. Juan algún día caería en una situación sin salida? Después del trágico evento de bancarrota, perdiendo todo su poder y dinero, el otrora poderoso hombre ahora tiene que tragarse su ira y vivir en reclusión, confiando en el apoyo de Lee Tu-diep y su esposa y director ejecutivo James. Desafortunadamente para el llamado Fondo Social, la nuera a la que despreció en el pasado fue el único lugar que abrió sus corazones para recibirlo cuando estaba con las manos vacías. Sin embargo, se puede cambiar fácilmente la naturaleza de una persona. Hoy, aprovechando el viaje de Lee Tu-diep y James a las profundidades del bosque, el Sr. Juan se fue silenciosamente. Su destino no era otro que la pequeña granja, la tranquila residencia de Lee Tieuca y el director ejecutivo Un. La repentina aparición del Sr. Juan fue como un viento venenoso que soplaba a través de la pequeña casa de madera. Recordemos, el Sr. Juan fue quien no se detuvo ante nada, utilizó innumerables complots crueles para separar a Hun y Tieuca, solo porque Tieuca era una madre soltera pobre y tenía un pasado doloroso con su exmarido drogadicto Kang. Los pasos del Sr. Juan entrando a la granja. ¿Es esta aparición un arrepentimiento tardío de un padre caído o el comienzo de un nuevo plan oscuro? Los pasos del Sr. Juan entrando a la granja. ¿Es esta aparición un arrepentimiento tardío de un padre caído o el comienzo de un nuevo plan oscuro? O detrás de los ojos preocupados del exmagnate, esta vez se esconde un secreto impactante que nunca ha sido revelado. Una verdad que puede cambiar la situación, liberar a Tieuca y traer completa felicidad a Hun. Entre las fronteras del bien y del mal, el perdón y las conspiraciones crueles que les espera a Hun y Tieuca detrás de la puerta de la granja. La visita del Sr. Juan es un regalo o un desastre. Entre las fronteras del bien y del mal, el perdón y las conspiraciones crueles que les espera a Hun y Tieuca detrás de la puerta de la granja. La visita del Sr. Juan es un regalo o un desastre, queridos espectadores. No se pierdan los próximos acontecimientos para desentrañar este misterio. Esperemos que, tras tantos sucesos, este sea un buen comienzo para quienes tanto han sufrido, y no otro cruel yugo del Sr. Juan. Dejando a un lado las intrigas y las feroces batallas de la película, en la vida real, el Sr. Juan es un padre sumamente dedicado y respetable. Pocos saben que, para ayudar a sus hijos a alcanzar el brillante éxito actual, ha puesto todo su empeño en apoyarlos discretamente en cada paso de su trayectoria en la creación de contenido para YouTube. Gracias a su unidad y esfuerzos incansables, la vida de la familia se ha transformado por completo. Una casa lujosa, coches caros y una vida cómoda y plena. No solo sus dos hijos, sino también su hija Lee Tunga y su yerno Kiet ahora tienen hogares estables, casas espaciosas y coches elegantes. Sin embargo, cuando las preocupaciones materiales ya no son un problema, los ancianos padres albergan un deseo diferente y sencillo. Cada vez que ven a sus nietos reír y jugar, desde el pequeño Han hasta Bruce Lee, hijo de Bruce Lee, los ojos del Sr. Juan se llenan de felicidad mezclada con un toque de melancolía.
Porque, según las antiguas costumbres y tradiciones de la región, los ancianos solo se sienten verdaderamente en paz y plenos cuando ven a sus hijos establecidos y con hijos propios. Aunque ni se porta muy bien, sigue siendo la hija de Diep de una relación anterior, Ancolía. Los verdaderos sentimientos del Sr. Juan se resumen ahora en un simple deseo, que el director ejecutivo James y Lizzie Diep pronto cosechen los frutos de su esfuerzo y den la bienvenida a un angelito. Solo entonces se cumplirá su anhelo de vejez, permitiéndole ver en paz a sus hijos y nietos vivir felices para siempre. Cada escena está guionizada, pero los sentimientos y esperanzas de la familia detrás de la cámara son reales. Deseemos a la familia del Sr. Juan un hogar lleno de alegría y esperamos que el sincero sueño de este anciano padre se haga realidad pronto. Cada escena está guionizada, pero los sentimientos y esperanzas de la familia detrás de la cámara son reales. Deseemos a la familia del Sr. Juan un hogar lleno de alegría y esperamos que el sincero sueño de este anciano padre se haga realidad pronto.